Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy ya 12 de abril. Continuamos la palabra de Dios a través del TCD. El día de hoy vamos a leer el libro de Números 13, del 1 al 24. Dice: el deber de los espías. Jehová habló a Moisés y le dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; de la tribu de José, por la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y luego subid al monte. Observa cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y traed de los frutos del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, junto a la entrada de Hamat. Subieron al Negev y llegaron hasta Hebrón. Allí vivía Ahimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un palo, y también granados e higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que allí cortaron los hijos de Israel. Vemos en esta palabra cómo Dios le habla a Moisés para que pueda ir a la tierra prometida, que es Canaán, y Dios mandó a los hijos de los príncipes, ¿no? del pueblo de Israel, y justamente nombra a cada uno de ellos, estos hombres que Moisés manda para que puedan ver y puedan observar cómo es la tierra. Y vemos dentro de esto lo que menciona la palabra de Dios, que entre ellos se encontraba estos personajes que nosotros tanto escuchamos, ¿no? Que son Josué y Caleb. Pero vemos cómo Josué, que nosotros lo conocemos como Josué, tenía otro nombre, y justamente en el versículo 16 dice: estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a reconocer a la tierra. A Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Vemos, si buscamos el significado de Oseas, significa salvación, y el significado de Josué significa Dios salva. Entonces esto Dios le habló a Moisés para que en este momento Dios le cambie su nombre y le ponga Josué. Y vemos cómo en la palabra de Dios esto es recurrente. Vemos cómo a los hombres que Dios llama para que puedan cumplir una misión, para que puedan cumplir un propósito especial,
Dios les cambia el nombre de acuerdo al propósito que Él tiene. Y vemos cómo en esta oportunidad Dios va a utilizar a Josué, y Moisés entiende en su corazón que Dios quiere utilizar a Josué en esta oportunidad. Y vemos cómo de dónde él sale, ¿no? Vemos que en el transcurso de la historia, en la palabra de Dios, vemos cómo Josué va creciendo. Es esta nueva generación de creyentes que han crecido en el desierto. Y uno de ellos es Josué, que vive todo su prácticamente la vida que ha llevado, porque han estado 40 años en el desierto, y dentro de estos 40 años han habido, ¿no?, nuevas generaciones que se han ido levantando en el pueblo de Israel, y Josué es uno de ellos. Pero vemos que él tenía algo especial, porque seguía a Moisés, cumplía la palabra, era temeroso de Dios, y Dios veía el corazón de Josué. Y vemos cómo esto lo entendemos de esta forma, porque nosotros cuando buscamos de Dios, cuando nos acercamos a Él, algunas veces podemos sentir de que lo que nosotros hacemos tal vez no tiene trascendencia, posiblemente, ¿no? Porque son cosas sencillas, porque tal vez no son cosas tan llamativas o tan visibles. Pero Dios conoce el corazón de cada uno, aunque nadie nos vea. Dios conoce nuestro corazón, y Dios sabe cuando nosotros anhelamos servirle a Él, cuando nosotros tenemos un corazón sincero para servirle. Y esto es lo que pasaba con Josué. Josué en ningún momento buscó de repente ser llamado para algo así como lo que Dios estaba pensando hacer. Él solamente sirvió, él solamente quiso conocer más de Dios. Él fue un poco más allá, y Dios vio eso, y Dios lo usó para algo tan grande como fue entrar a la tierra prometida a través de él, por su fe, por su perseverancia, por su convicción, por ser ese hombre conforme al corazón de Dios también, ¿no? Entonces vemos cómo en este punto es que Dios empieza a trazar este propósito para él. Y vemos cómo Moisés manda a estos hombres a la tierra prometida, y dice que observen, no, que vean qué hay, que si es grande, pequeño, porque no conocían. Dios le había dicho: yo te daré una tierra, un lugar donde el pueblo esté y pueda tomarlo, pero ellos no sabían qué era. Pero según la palabra, hay dos cosas que llaman mucho la atención. Dice que habían frutos y eran tan grandes que no lo podían cargar, ¿no? Dicen que llevaron un racimo de uvas, pero ahorita yo cojo un racimo y lo levanto con una mano, pero ellos dicen que el racimo tuvieron que cogerlo entre 2 personas, en un palo entre 2 personas, o sea, eran unas tremendas uvas. Era un lugar en donde había mucho alimento. Era una tierra muy fértil para que salgan, para que exista ese tipo de alimento. Pero también dice de que cuando subieron al Negev y llevaron a Hebrón, dice, allí vivía Ahimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. ¿Quién era Anac? Era un hombre, era un pueblo que era reconocido por su estatura. Eran grandes, eran hombres muy grandes, y que este también iba a ser una dificultad que veían, ¿no?, que iban a ver el pueblo de Israel para poder llegar ahí. Entonces nosotros lo que vemos es que cuando Dios nos llama a cumplir un propósito, cuando Dios nos llama a poder hacer algo, cuando pone en nuestro corazón, muchas veces nosotros no sabemos a qué vamos, a dónde nos va a llevar aquella decisión que estamos tomando. Y es como Moisés, ¿no?, que dice: anda y ve qué hay, ¿no? Porque sabemos que hay un propósito, hay un plan, pero no tenemos algo visual, no sabemos a dónde estamos yendo físicamente, ¿no? Pero había una visión, había una promesa de Dios.
Dios tiene una promesa para nosotros. Él tiene algo especial para darnos. Y muchas veces Él pone en nuestro corazón tomar decisiones que nos llevan a lugares y que Él nos va dirigiendo, pero no son fáciles de alcanzar. Vamos a tener muchas dificultades en el camino, pero justamente por eso es que Dios cambia el nombre a Josué, porque Josué significa Dios salva. No es que es por la fuerza de ellos, o es que salvación de quién o de dónde. Es que Dios les habla al pueblo de Israel diciéndole: yo soy el que los voy a hacer entrar. Un pequeño testimonio acerca de nuestra vida. Nosotros vivíamos en Perú y decidimos viajar, decidimos migrar hacia otro país. Pero en este camino que hemos decidido tomar, hemos visto muchas circunstancias que muchas de ellas, la mayoría de ellas, nos ha superado demasiado, y no ha sido nada fácil cada paso que hemos tenido que dar. Pero en cada uno de ellos, que ha sido muy difícil superar, hemos visto la mano de Dios delante de nosotros, en cada circunstancia, en cada momento. Nosotros veíamos vallas súper altas y decíamos: esto es casi imposible de lograr, esto es muy difícil, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero en el camino, paso a paso, Dios nos ha ido dando la estrategia, la forma, el camino. Tal vez nosotros pensábamos por un lado, y al final Dios abría un camino perfecto por otro. Y es que Dios nos va guiando cuando Dios pone en nuestro corazón algo y sabemos que viene del corazón de Dios. Es que Él va abriendo camino. Una vez escuché a un predicador que dijo: cuando algo proviene de Dios, no tienes que obligarlo a que suceda. Simplemente sucede, viene. Tú tienes que esforzarte, tienes que poner de tu parte, tienes que dar lo mejor de ti. Pero no es algo que tú lo fuerzas, que tú ahí buscas y ahí te metes entre los palos y botas a los otros y cometes cosas que no debes para lograr ese objetivo, y fuerzas porque lo quieres lograr. Pero lo de Dios no es así. Lo de Dios simplemente es la puerta que se abre, la puerta que Dios permite que toques y que se abre para ti y para mí, porque es la gracia de Dios sobre nosotros. Y fue así, era así como Dios quería obrar en el pueblo de Israel. Había una dificultad muy grande, que era este pueblo, que era demasiado gigante, que a los ojos de los hombres no podían superar, no podían vencer. Pero es que nuestras fuerzas no son las fuerzas con las que nosotros vamos a alcanzar lo que Dios pone en nuestro corazón, y lo que proviene de Dios no son con nuestras fuerzas, son con las fuerzas de Él. Porque qué fácil hubiera sido que simplemente ellos hubieran llegado, hubieran puesto ahí sus cosas y ya, aquí está, chévere. ¿Quién lo hizo? Nosotros. ¿Cómo lo logramos? Porque llegamos y nos pusimos ahí. ¿Y dónde estuvo Dios? ¿Qué papel ocupó Dios en esto? Sería muy sencillo y no viéramos la mano de Dios. Y es que justamente nosotros vemos la mano de Dios en lo imposible. Vemos la mano de Dios en lo que no podemos nosotros. ¿Cómo vamos a ver? Nosotros muchas veces oramos: Señor, yo quiero ver tu mano en mi vida, yo quiero verte, Señor, quiero que mi fe crezca, quiero que el área de mi vida espiritual pueda crecer, que yo pueda ver otras cosas, que pueda madurar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si es que nos mantenemos en lo mismo? Si es que superamos nuestras dificultades con nuestras fuerzas, así no lo vamos a ver. Nosotros fortalecemos nuestra fe cuando vemos
cosas que cuando vemos victorias que realmente en nuestras fuerzas no podemos ver y Dios nos la da, y son esas victorias que provienen del corazón de Dios, que hacen que nuestra fe crezca cada vez más a través de la experiencia, a través de la palabra cumplida en nuestras vidas, a través de esas circunstancias imposibles que a nuestros ojos no se pueden lograr, pero a través de Dios sí se pueden hacer. Muchas veces y no es muchas veces, siempre, cuando Dios nos lleva de la mano a algo que nosotros vamos a hacer, va a ser superado mucho a nuestra capacidad, porque proviene de Dios, porque no son con nuestras fuerzas, y Él lo va a demostrar en cada momento para que nosotros nos demos cuenta que no son con nuestras fuerzas. Lo que Dios le dio al pueblo de Israel fue algo que provino de Él, y Él se los iba a demostrar de 1000 maneras, y se lo estaba demostrando de muchas maneras a través de todo este peregrinaje que han hecho en este desierto. Y nosotros, cuando nosotros veamos que Dios va de nuestra mano, vamos a ver que no son con nuestras fuerzas, son con las fuerzas de Dios, son con las fuerzas de Él. Y esa tiene que ser nuestra convicción. Cuando nosotros veamos circunstancias que sintamos que no podemos superar, tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente, a pesar de las dificultades, a pesar de lo difícil que pueda ser pasar por esos momentos. Nosotros muchas veces ahora pasamos por momentos muy difíciles, muy retadores, que nosotros decimos, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Pero cuando empezamos a caminar en eso, vemos cómo las cosas se van dando de una forma tan natural. ¿Nos tenemos que esforzar mucho? Sí. ¿Tenemos que sacrificar muchas cosas? Sí. ¿Tenemos que esforzarnos demasiado? Sí. Pero ese esfuerzo, ese sacrificio, no llega a superar, no llega a alcanzar a lograr lo que queremos hacer o lo que vamos a hacer. Nuestras fuerzas no alcanzan, y ahí vemos la mano de Dios. Cuando tú das todo de ti, pero aún así eso no alcanza a lograrlo, ahí ves la extensión de la gracia de Dios para ayudarte a conseguir aquello que es imposible para ti. Si tú estás pasando por dificultades, por alguna enfermedad, por algún momento que tú sientes que no lo puedes hacer con tus fuerzas, mira que Dios está ahí, esperando el momento adecuado para darte aquello que anhela tu corazón, y que muy probablemente Dios te puso ahí para mostrarte su amor, su poder, su bondad, su misericordia, su soberanía en tu vida. Y es un privilegio que en este mundo nosotros pasemos por circunstancias así, porque recordamos la soberanía de Dios en nuestra vida y que estamos bajo su mano protectora que nos guarda y nos dice que Él está con nosotros. Entonces, hermanos, confiemos en la soberanía y en el poder de Dios en nuestras vidas. Finalmente, el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, pero no fue con sus fuerzas, fue con las fuerzas de Dios. Y así como ellos entraron a la tierra que Dios les dio, un lugar perfecto para ellos, Dios te va a abrir esa puerta perfecta para ti, porque Él te ama y Él tiene cuidado de ti y quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder escuchar tu palabra y entenderla y ponerla ahí y verla en nuestro corazón, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos y ver tu bondad y tu misericordia, por reconocer que tú nos amaste tanto, que nos quieres sorprender viendo tu mano en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a seguir fortalecidos en ti, a no decaer, Señor, sino a seguir confiando
y a seguir creyendo firmes de que tú, Dios, eres poderoso, que eres más fuerte que nuestras dificultades y vas a cumplir lo que has prometido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Espero que les haya gustado mucho esta palabra, tanto como a mí. Y bueno, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.